Hola, soy Carla Mariana Aguilar Cabrera y este es la actividad 11, video de prevención de crisis relacionada con el hambre en el mundo. Primero que nada me gustaría dar como introducción la respuesta a la pregunta ¿cómo pueden darse las crisis por hambre en el entorno internacional y contemporáneo? Y básicamente el cambio climático y sus efectos tienen muchísimo que ver con respecto a este. La producción de cereal está cayendo en Sahel, las sequías provocan cada vez más desplazamientos, hay crisis cíclicas, la financiación de los planes de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas está por debajo del 20%, o sea, de lo que se prevé por debajo del 20%. Todos los países menos el sur Sudán, que alcanza por lo menos un 25%. El sistema humanitario tiene muchísimos problemas ahorita por diferentes crisis, por ejemplo, la guerra de Ucrania-Rusia, lo que está pasando ahorita con Palestina-Israel, los efectos que siguen pasando de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y pues ante todo se tiene que entender que es un resultado de un fracaso político, o sea, la hambruna es el resultado de un fracaso político a nivel internacional. De igual manera, a manera de desarrollo, me gustaría decir que cómo se pueden dar estas crisis es que, por ejemplo, se ha detectado que el cambio de afectación de fondos programado previamente para atender a situaciones graves como en países como Sahel, Siria, Yemen o Venezuela, se está, o sea, esa financiación que estaba previamente hecha para esos países que acabo de decir, ahora se están yendo a crisis como la de Ucrania o Rusia. Entonces, pues hay como un desbalance un poco fuerte de esta financiación que había previamente ya acordada y programada. Ese es un tema un poco fuerte, o sea, no hay como un protocolo a seguir ahorita, o sea, hay demasiadas crisis en el mundo que no sabemos ni a cuál ayudar primero. Ucrania y Rusia, que obviamente son países que ahorita están en una situación demasiado complicada, son entre los mayores productores y exportadores agrícolas a nivel mundial. Tan solo 14 países de renta baja o media importan más del 50% de su trigo de Rusia e Ucrania. Eritrea, uno de ellos, obtuvo la totalidad de sus importaciones de trigo en 2021 de Rusia y Ucrania. Y Yemen, de Rusia, Ucrania y Yemen. Eritrea es un país que la mitad de la población no tiene suficientes alimentos para comer. Asimismo, Somalia antes importaba el 92% de su trigo de entre Rusia y Ucrania. Asimismo, se estima que los costes de la respuesta humanitaria de las crisis en cárcel se hará mucho más caro por una cifra que parece ser que llegará a los 22.200 millones de dólares. O sea, ya de por sí cuesta muchísimo convencer a los gobiernos de que, hey, tienen que ayudar con esta crisis de hambruna. Y ahora con todas las crisis que acabo de mencionar, Rusia, Ucrania, COVID-19, cambio climático, va a hacerse mucho más caro arreglar con esta, o bueno, tratar de hacer lo mejor posible con esta crisis de hambruna. ¿Qué otras cosas pueden servir como mitigación? Por ejemplo, el Grupo de Respuesta a las Crisis Mundiales sobre Alimentación, Energía y Finanzas, liderado por el Secretario General de las Naciones Unidas, así como la Misión de Resiliencia Alimentaria Agrícola lanzada por el gobierno francés o la Alianza Global para la Seguridad Alimentaria del G7, así, tienen como objetivo justo combatir con este tipo de crisis, con esta crisis humanitaria en el mundo que está en el continente que tú me digas, hay una crisis de hambre. Asimismo, se tiene que garantizar que el Consejo de Seguridad juega su papel y que haga su trabajo correctamente para asegurar que pues, la coordinación de las políticas y los esfuerzos internacionales. O sea, ok, está el gobierno francés, y están las Naciones Unidas y está la G7 tratando de hacer todo este tipo de cosas y con estas formas de mitigación. Ok, pero entonces el Consejo de Seguridad es el que tiene que decir, ok, tú haces esto, tú dedícate a esto, tú puedes ayudar de tal forma. O sea, vaya, que haya una coordinación y un protocolo correcto. Y a manera de conclusión me gustaría decir que básicamente el mundo necesita políticas de protección social, de sanidad y de educación sólidas y dotadas de los recursos suficientes. O sea, que haya, como ya dije, un sistema adecuado para combatir con esta situación, así como que la disposición para invertir para reforzar los sistemas alimentarios de salud y de protección social básicamente van de la mano. Muchísimas de las formas en las que se puede prevenir o ayudar son mucho que ver con políticas y la manera en la que se puedan cumplir realmente. O sea, los sistemas que salen de estas políticas para combatir efectivamente con estas nuevas crisis. ¿Qué más se puede hacer? Movilizar los fondos humanitarios necesarios, principalmente para asegurar la protección de los niños y niñas que tienen que desplazarse de sus hogares para buscar comida y agua. O, como ya había dicho, promover políticas que aseguren el acceso a servicios básicos en sociedades más expuestas a las crisis, o sea, en lugares donde realmente tienen muy poca comida.
O finalmente también podría ser adecuar los sistemas agroalimentarios para una mayor sostenibilidad y resiliencia frente a una futura crisis. ¿A qué me refiero con esto? Que países como, como Somalia no dependa tanto de Rusia y Ucrania y demás. Bueno, muchísimas gracias por todo. Hasta pronto.